En el marco de la relación bilateral entre México y la Unión Europea, se tiene como una de las principales líneas en la agenda de cooperación a la cohesión social y el apoyo a los diálogos sobre políticas en este tema. Por ello, en 2010, se formaliza el Programa Integrado de Cohesión Social, denominado Laboratorio de Cohesión Social México, Unión Europea. La relación entre la Unión Europea y México se basa en valores compartidos y creo que el tema o el valor de la justicia social, de la cohesión, de la inclusión social responden a valores muy profundos tanto del lado europeo como del lado mexicano. Entonces eso realmente es una base, yo diría, un cimiento muy profundo, muy sólido de esta relación entre la Unión Europea y México. Pues sin cohesión social, ¿cómo se puede pretender que el ciudadano se identifique con su país y se pueda desarrollar plenamente de acuerdo con sus capacidades y su potencial? En 2014, el Laboratorio de Cohesión Social 1 inició un proceso de institucionalización que permitiera construir, de manera colectiva, una agenda nacional en materia de convivencia, cohesión social y territorial en México, mediante el diseño de un espacio capaz de influir en las políticas públicas tanto a nivel de la Federación como de los estados y municipios. Para ello, se realizaron esfuerzos con diversos actores nacionales e internacionales. Este proceso culminó con la realización del Diálogo Internacional hacia la construcción de una Agenda Nacional para la Convivencia, Cohesión Social y Territorial en México, el cual se llevó a cabo del 22 al 24 de junio de 2015 en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, la Secretaría de Gobernación, SEGOV, y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL. Estamos participando y lo que queremos es aprovechar laboratorios, foros como este, primero para estar atentos y ver qué más hay que mejorar en el ámbito jurídico, pero también pues, para hacer propuestas. Y una primera propuesta que nosotros llevamos es vayan dentro del sur-sureste, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, siguen siendo los estados más pobres y más rezagados. Y queremos que tengan una atención privilegiada, porque la población de estos tres estados pues es la que vive en peores condiciones a nivel nacional. El diálogo internacional fue diseñado para contribuir a la elaboración de políticas públicas nacionales y locales que fortalezcan las iniciativas y los esfuerzos del gobierno y de la ciudadanía en la atención a la complejidad de las oportunidades y los retos inherentes a la convivencia en la pluralidad, en la diversidad social y territorial del país y en la salvaguarda de los derechos humanos en sus distintas dimensiones. El diálogo se centró en la discusión y reflexión colectiva entre representantes del sector público de los tres niveles de gobierno, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, de agencias de cooperación internacional y de organismos de financiamiento internacional, a fin de identificar coincidencias, desacuerdos, pero sobre todo, mediante esa reflexión colectiva, se llegará a tener elementos para integrar una hoja de ruta en materia de cohesión social y territorial en México y la convivencia en sus territorios basada en las recomendaciones y conclusiones derivadas de este proceso. A lo largo de los 3 días, durante los que se llevó a cabo el diálogo internacional, se realizaron paneles con la participación de distintos actores, quienes plantearon y discutieron sobre la definición y la medición de la cohesión social, los avances realizados, los retos y las grandes interrogantes para su conceptualización y medición. Con ello, se dio paso a la realización de mesas de trabajo en las cuales, desde visiones de gobernanza multinivel, desarrollo local y territorial, gestión de riesgos y violencias, reconocimiento y valorización de los saberes y la economía social. Finalmente, durante el tercer día de actividades, mediante un formato de conversatorios, se buscó rescatar, precisar y poner al alcance de todos los participantes los principales hallazgos y resultados de cada temática, mediante conferencias comentadas por académicos, académicas, funcionarios y funcionarias y actores de la sociedad civil con sus diversas perspectivas y visiones. Como resultado del diálogo internacional y de la construcción colectiva que éste propició,
se resaltan una serie de cuestiones que abonan a la construcción de una agenda nacional en convivencia, cohesión social y territorial en México. Se identificaron conceptos emparentados y vecinos semánticos, tales como capital social, integración social, tejido social, solidaridad, ética social, consenso sobre lo básico, inclusión y derechos humanos. La cohesión social puede ser analizada desde la institucionalidad existente, desde la sociedad y de manera conjunta. Resulta trascendental contar con los elementos básicos que hagan operativo el concepto de cohesión social para materializar políticas públicas distributivas, fortalezcan el pacto social, garantizando mínimos vitales y promoviendo el desarrollo integral. Entonces, esa dualidad, los pobres, lo público, y los no pobres, los servicios privados, educación, salud, incluso seguridad social, no es favorable a la cohesión social. La cohesión social, por ejemplo, en los países escandinavos, la lograron otorgando los mejores servicios posibles, lo más moderno, lo más sofisticado en salud, en sus servicios públicos de salud. ¿Y qué lograron con eso? Que los ricos siguieran yendo a los servicios públicos de salud. Cuando el rico y la clase media alta deja de ir a los servicios públicos de salud, no quiere pagar impuestos para financiar los servicios de salud que son solo para pobres, para que haya esa solidaridad y esa cohesión que es todos compartimos el mismo servicio de salud, todos nos transportamos en los mismos medios colectivos de transporte, pero si yo voy en mi auto de lujo y la gente va en el metro o va en el metrobús, estamos separados, no hay cohesión, no compartimos los mismos problemas y por tanto no planteamos las mismas soluciones. Un modelo de desarrollo que atienda a la cohesión social tendría que contener políticas públicas que contribuyan a la reducción de las brechas existentes entre territorios y al nivel de los y las ciudadanas, lo que significa encarar reducciones sustantivas en los grandes niveles de desigualdad, avanzando en el fortalecimiento de las dimensiones de equidad, inclusión, pertenencia y participación. Este modelo debe integrar una perspectiva de derechos humanos que implique el respeto y salvaguarda de aquellos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que hacen posible la cohesión social. Sin la participación activa de las personas no hay cohesión social. A mayor capacidad de poder, sea económico, sea administrativo, sea comercial, sea político, mayor responsabilidad hay para no asfixiar a quienes están tejiendo la cohesión social y fomentarla. Por otro lado, se coincidió en que los espacios locales tienen un papel estratégico en el fortalecimiento de la cohesión social, al ser las instancias de gobierno más cercanas a la población y con mayor potencial para fomentar que los individuos y, por supuesto, las comunidades sean agentes de su propio desarrollo. De esta forma, en una agenda nacional, se debe colocar la necesidad de fortalecer las capacidades al interior de los gobiernos locales, así como las de la ciudadanía y de las personas. Se insistió en que el desarrollo del territorio tendrá que traducirse en la concertación entre los agentes que interactúan en él y la participación creadora y responsable de los y las ciudadanas en un proyecto común que contribuya en fortalecer las capacidades de las sociedades y de sus instituciones para asegurar el bienestar de todos sus miembros y reducir las diferentes disparidades y brechas sociales, culturales, económicas, etarias, de género. México es una convergencia, es un crisol de regiones, cada una tiene sus particularidades muy fuertes y el propio Estado mexicano está tratando de encontrar los mecanismos de cómo absorber de alguna forma un modelo de gestión nuevo del territorio. Yo creo que por ahí transita un poco el desafío más importante, visibilizar los desafíos territoriales y todo lo que eso conlleva en términos de la gestión social y el desarrollo económico local integrado, ¿no? Creo que es el gran campo
de trabajo que hace al desafío de buena parte de la sociedad de México y es el gran tema del Estado mexicano que va a definir de alguna forma la manera de gobernar y de gestionar México en los próximos años, ¿no? Además, se puntualizó que la existencia de bajos niveles de cohesión social y territorial incide en la vulnerabilidad de los territorios, facilitando la existencia de prácticas sociales de carácter ilegal. En este marco, se coloca también como una área de acción de una agenda nacional, el impulso hacia una ciudadanía activa que haga valer sus derechos y responsabilidades en un marco de gobernanza para la cohesión social, que les permita impulsar y ser parte de la acción pública para un México con mayores niveles de inclusión social y menos problemas de desigualdades. Para propiciar que esto suceda, es necesario disponer de datos e información desagregados de utilidad para la gestión de los gobiernos estatales y municipales que sea accesible a los y las ciudadanas. Se coincidió que es fundamental incorporar la dimensión fiscal en los estudios, las mediciones y en las políticas de cohesión social. En este sentido, es preciso hablar de recursos y sobre todo de fiscalidad, así como del grado de adhesión al cumplimiento de las obligaciones y el grado de privilegios fiscales. Esto implica partir de un fondo común, al que todos los miembros de la sociedad contribuyen, con base en sus propios recursos, para el bienestar de los demás y el propio. Si asumimos que el concepto de cohesión social tiene que ver con pertenencia, solidaridad y reciprocidad como características sobresalientes, pues la expresión agregada, más dura y más compleja de si existen en una sociedad realmente relaciones de solidaridad, sentido de pertenencia y reciprocidad, tiene que ver con la estructura fiscal. Y por eso planteé en mi intervención incorporar el análisis de la estructura fiscal como parte de los estudios de cohesión social entendida como relaciones de reciprocidad, solidaridad y pertenencia de la sociedad. Los actuales desafíos demandan nuevas relaciones Estado-Mercado-Sociedad, un nuevo pacto social que contemple temas de salarios, impuestos y políticas universales que obligue a las regiones a reestructurarse, modificando su sistema productivo para elevar las capacidades de productividad y competitividad, para generar oportunidades de empleo e ingresos. Para ello, no solo hay que reestructurar el sistema económico, sino también realizar cambios en lo institucional, cultural, social y científico-tecnológico. En este sentido, el conocimiento científico y tecnológico genera cohesión social, en tanto que deje de ser un bien privado, y más bien sea del conjunto de la sociedad. Solo de este modo, el quehacer y el acceso al conocimiento científico puede ser un catalizador en la reducción de la distancia entre la ciencia y los procesos sociales y productivos. La apropiación social del conocimiento fortalece el capital social e impacta al generar cambios en las estructuras. En el tema de medición de la cohesión social, se destacó que sus dimensiones, categorías y componentes deben estar estrechamente relacionados con los retos y las problemáticas actuales, la desconfianza social y hacia las instituciones, los problemas de legitimidad, la corrupción, la ausencia de la transparencia, las carencias de la democracia, las desigualdades, los límites del modelo de desarrollo, la distribución y redistribución de la riqueza nacional, las expectativas ciudadanas, el estallido social, las dinámicas de la movilización social, las vulnerabilidades de las personas y de los territorios. La importancia está en que hoy en día, digamos, la política pública ante los ciudadanos debe ser medida y debe ser valorada. Es decir, eso surge de una exigencia de no solamente los temas de que las instituciones presenten un estado de su acción, sino de mirar también cómo diseñar sus políticas sociales, cómo evaluarlas y también cómo modificarlas. Es decir, para poder saber si lo que
le han delegado a los ciudadanos, lo están haciendo en función de lo que esos ciudadanos desean. Al cierre de los trabajos del diálogo internacional, se afirma que a partir del diseño de políticas centradas en la valorización básica y central del territorio como la unidad directa de medida, de implementación y, por qué no decir, de modelo para el diseño futuro de políticas públicas de cohesión social. Los diversos participantes en el diálogo internacional también revalorizaron al modelo de estado de bienestar, principalmente en el diseño e instrumentación de políticas públicas que integren las políticas social y económica, que garantice los derechos de inclusión, desarrollo, protección social y acceso a empleo de calidad. Este desafío de poder, con base en el territorio, definir políticas que den oportunidades a las personas que están excluidas y volverla a dignificar en ser parte de un sistema de generación de riqueza, es un desafío complejo, para lo cual pensamos que las soluciones tienen que ser sistémicas. Por esto que poniendo en la agenda nacional los elementos esenciales del manejo del territorio, de los recursos y la planeación, de los saberes y del valor de las propuestas, de las realidades sociales locales, y el desafío de crear un sistema de medición de la cohesión social, nos asegura un proceso para que las políticas públicas aborden esta problemática y den soluciones adecuadas a un desafío que México tiene planteado en el presente, digamos. Un diálogo plural, informado y estratégico en el que se escuchen las experiencias de las y los constructores y articuladores en el campo y se combinen con los análisis y experiencias que vienen de otras regiones puede, en la sociedad compleja de hoy y ante los retos que enfrentan los territorios, aportar semillas de solución. Con el diálogo internacional hacia la construcción de una agenda nacional para la convivencia, cohesión social y territorial en México, concluyen las actividades directas del Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea en su fase 1. Agradecemos a todas las personas, comunidades e instituciones públicas, sociales, académicas y privadas de México y de la Unión Europea que contribuyeron a la innovación social promovida por el laboratorio.